Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Otro programa posible, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 12º domingo ordinario en el ciclo B. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en la grata compañía de mis hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla su servidor, Tomás Rodríguez. ¿Quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Reciban un gran abrazo lleno del Señor en este 12º domingo ordinario desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. Las lecturas de hoy nos hacen ver cómo el encuentro con Dios nos hace renacer a una vida nueva, porque Él es dueño y Señor de todo cuanto existe, y solo Él puede sanar nuestro corazón enfermo. El Evangelio nos recuerda que Jesús es vencedor del pecado y de todo mal, y está siempre con nosotros para sostenernos en las tribulaciones y llenarnos de su vitalidad divina. Basta solo que depositemos en Él nuestra confianza para experimentar su presencia viva que nos hace revivir. Señor Jesús, ayúdanos para depositar nuestra confianza solamente en ti. Oremos. Hoy te bendecimos, Padre, por Jesucristo tu Hijo, Señor de la creación y vencedor del mal y de la muerte. Aunque a veces lo olvidemos, Él camina siempre a nuestro lado en las borracas de la azarosa travesía del mar de la vida y nos dice: ¿por qué dudan, hombres y mujeres de poca fe? Gracias, Señor, porque Cristo nos acompaña y alienta con la presencia de tu Espíritu, sin dejarnos solos ante el peligro. Haz que descubramos, Dios dormido y ausente, en medio de los múltiples proyectos, fracasos y aspiraciones, cansancios y esperanzas, frustraciones y anhelos de tantos hermanos, los hombres que sufren y esperan. Amén. Amén. Comencemos nuestro programa con el cántico número 5. ¿Quién es este? Del padre Aurelio Chávez. Hasta el viento y el mar
llegamos a la otra orilla, Jesús dijo a sus discípulos, despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es un gran temporal, se levantó de pronto y las olas se estrellaban contra la barca, llenándola de agua. Este que hasta el viento y el mar le obedece. Mientras tanto Jesús dormía, recostado en la popa. Lo despertaron diciendo, no te importa que nos hundamos. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Entonces se despertó diciendo al viento y al mar, cállate y cálmate. Y en eso el viento se apaciguó. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Después dijo a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Y se preguntaban, ¿este quién es? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Primera lectura del libro de Job, capítulo 38, versículos 1 y 8 al 11. Dios habla a Job desde la tempestad y le revela su amor. Solo Dios es dueño de la creación y toda persona encontrará plenitud y felicidad acatando con humilde obediencia sus designios de amor. Escuchemos. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando salía impetuoso del seno materno?
cuando le puse nubes por mantillas y nieblas por pañales, cuando le impuse un límite con puertas y cerrojos, y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás, aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Ante las amenazas del viento y las olas, el Salmo 106 nos lleva a dejar que prevalezca la confianza en el poder y la bondad de Dios. Manifestemos esta confianza diciendo todos, dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia, con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 12 del tiempo ordinario. Modo primero. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Modo segundo. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas, contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto, subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Se alegraron de aquella bonanza y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 17. La experiencia del encuentro con Cristo resucitado hizo de Pablo un hombre nuevo. Desde que Jesús entró en su vida, no se dejó guiar nunca más por los criterios de este mundo. Escuchemos. Hermanos, nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie según la carne. Si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo
ha comenzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 40. Al anochecer, Jesús y sus discípulos atraviesan el lago. Mientras él duerme, se desata una violenta tempestad y los discípulos lo despiertan espantados y Jesús los reprende por su poca fe. Pero antes ordena a las olas que se callen y al instante disfrutan de una gran bonanza. Escuchemos, pero antes entonemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 3, La tempestad calmada, de Javier Bru. Vamos a la otra orilla, dijo a sus discípulos, y despidiendo a la gente en aquella barca, Jesús con ellos cruzaba el lago de Galilea. Y cuando iba atardeciendo, se desató un fuerte viento, la barca no aguantaba las olas que se estrellaban, y al ver a Jesús dormir en popa sobre un cojín, despertándolo le dicen: no te importa que nos vayamos a hundir. Y dijo al mar: cállate y enmudece, y el viento cesó. Sobreviniendo la calma, ya ellos reprendió.
tormentas calmar. Vamos en esta barca por mandato del Señor, y aunque la tormenta recia, Él va a nuestro lado y lleva a salvo la barca, iglesia que ha encomendado. Y cuando el temor nos venza, en Él hallaremos fuerza, bastará su palabra para tornar a la calma. Confiados en su verdad, a orilla fin llegará el reinado de justicia que al cruzar el agua tanto salvará. Y dijo al mar: cállate y enmudece, y el viento cesó, sobreviniendo la calma, y a ellos reprendió. Cobardes, cuánta fe les falta, y con temor decían: ¿quién es este que tormentas calma? Y dijo al mar: cállate y enmudece, y el viento cesó, sobreviniendo la calma, y a ellos reprendió. Cobardes, cuánta fe les falta, y con temor decían: ¿quién es este que tormentas calma? Que tormentas calma. Amados hermanos, con la más cordial bienvenida les recibimos en nuestro programa en el 12º domingo del tiempo ordinario. Hoy empezaremos a escuchar algunos milagros de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Después de la doctrina vienen las obras de Jesús, sobre todo las obras milagrosas. Así, con palabras y obras, va revelando que el reino de Dios, la fuerza salvadora de Dios, ya está presente y que está actuando en este mundo. Dios no tiene rival. Su dominio es indiscutible y así lo expresa el libro de Job. El Evangelio de Marcos, desde la certeza de que Jesús es Dios, lo muestra calmando la tempestad que amenazaba las vidas y la fe de los discípulos. Esa fe en Dios Todopoderoso provoca el cambio de vida del que nos habla San Pablo. Con la disposición de dejar a Dios actuar en cada uno de nosotros, escuchemos atentos el análisis. Bendiciones. Gracias, Jay, por esa sinopsis de esta lectura. Y ya entrando, ¿verdad?, en esta primera lectura del libro de Job, aquí se romperá la arrogancia de tus olas. ¿Qué nos tienes que decir sobre esa lectura? Primero, queremos en esa primera lectura siempre ubicarnos de dónde sale quizás el tiempo donde pudo el Señor dar en qué esa época y el por qué para Israel y para nosotros. Aquí el pasaje de Job
que leemos hoy nos remite, fíjate, a los mitos de la creación del antiguo Medio Oriente. Y aprendí algo nuevo aquí. Estos narran este conflicto entre Dios, promotor del orden y la vida, y lo que se llama Yam, que se llamaba el mar. Era un monstruo grande, feo, que tenía un gran poder abrumador, que trataba de mantener el caos y la muerte en el mundo. El mar se convirtió, por eso, en símbolo de la fuerza negativa. Entonces, era enemigas de la humanidad y la creación de Dios. Uno de los actos creadores de Dios en el Génesis es justamente separar el agua de la tierra firme y las aguas dulces y de las saladas. Este texto está tomado de la respuesta que Dios le ofrece a Job luego de que éste desahoga su corazón ante él y le exige explicaciones sobre el gran enigma del sufrimiento del inocente, como era su caso, Job. ¿Dónde estabas?, le responde el Señor, cuando cimenté la tierra. Dime, si es que tú sabes tanto. Y esto lo vemos en Job 38:4. Así lo invita a tomar conciencia de su condición de criatura, de la incapacidad humana para penetrar en los grandes misterios del universo y existencia. Después, Dios les recuerda cómo puso un freno al mal tan solo con su palabra. Dice, hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí acabará la arrogancia de tus olas. En el verso 11 le dice Dios al mar. Estas imágenes expresan esta confianza en este dominio de Dios sobre todo lo que amenaza el orden de la creación y la vida de los seres humanos. Por eso no podemos ceder al pesimismo frente a las desgracias que afectan hoy al mundo. Erinaldo. Fíjate, ya y concluyendo eso que tú acabas de decir, solo Dios tiene toda la respuesta. Al hombre le queda reconocer sus límites de criatura y ponerse en las manos del Dios omnipotente y majestuoso, que tiene un proyecto para el mundo. Al hombre finito y limitado le queda confiar en Dios y ver en Él su esperanza y su salvación. Hermanas y hermanos, más adelante seguiremos discutiendo esta lectura. Mientras tanto, escuchemos un cántico. Gracias, Eri. Continuamos con ustedes el cántico número 4, Cantando la Alegría de Sinaí, México. Sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor.
liturgia y música. Esta es WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bendiciones para todos, hermanas y hermanos. Gracias por siempre escucharnos todos los martes a las 8 de la noche en la retransmisión de nuestro programa los domingos a las 2 de la tarde. Recuerden que nos pueden escuchar también por el internet a través de radiopaz810.com y bajar la aplicación a través de Play Store para Android de Radio Paz 810 AM para que nos escuchen por sus teléfonos móviles. Importante que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música y a través de Instagram Liturgia y Música. Y bendecimos, como siempre, a todos los hermanos que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Paz acá en Puerto Rico y todos los hermanitos que nos escuchan en todos los países que nos retransmiten a través de muchas emisoras en Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Así que bendiciones para todos ellos desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Amén. Amén. Bueno, hermanos y hermanos, siguiendo, ¿verdad?, con esta discusión de estas lecturas de hoy, ya de este domingo número 12 ordinario en el ciclo B. Y entrando en esta segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. ¿Qué nos dice Jay? Unos puntos bien importantes aquí. Primero, Pablo se sirve de un texto para presentar su mensaje. Fíjate, comienza con una afirmación solemne, contundente, ¿verdad? A modo, como si fuéramos, los que saben de esto, como si fuera un slogan moderno. Dice, nos apremia el amor de Cristo. Pero entonces, ¿qué quiere decir? La vida de apremiar tiene que ver con apresurar, también importar, también con la palabra urgir. Un segundo elemento de Pablo es, en cuenta, ver que esta afirmación es una palabra. ¿De qué amor se trata? Porque sabemos que de Cristo puede entenderse como si fuera el amor personal de Cristo, que le llevó a vivir y morir de una forma determinada. Nosotros estamos urgidos por su forma de vivir y amar. También se puede entender que el amor que nosotros le tenemos a Cristo y que nos urge a imitarlo, ese amor a vivir como lo hizo. El contexto tiende a favorecer esta interpretación y dice que Cristo murió por todos y resaltando su amor como un regalo, un amor que lleva a entender la vida nueva. Cristo muere para que todos vivan. Ahora bien, no se trata de una vida para sí, sino una vida para el que murió y resucitó. Ese es el punto, Erinaldo. Fíjate, Jay, hermanos que nos escuchan, la primera carta a los Corintios, que precisamente criticaba a algunos miembros de la comunidad por actitudes poco coincidentes con los valores cristianos, provocó una reacción extrema y una campaña organizada en el sentido de desacreditar a Pablo. Y esa campaña parece haber sido instigada por misioneros itinerantes procedentes de las comunidades cristianas de Palestina, que se consideraban representantes de los 12 y que minimizaban el trabajo apostólico de Pablo. Afirmaban incluso que Pablo era inferior a los otros apóstoles por no haber convivido con Jesús mientras él anduvo por Palestina con sus discípulos. Pablo, informado de todo, pues se dirigió apresuradamente a Corinto y tuvo un violento enfrentamiento con sus detractores. Después, pues se retiró a Efeso. Tito, amigo de Pablo, fino negociador y hábil diplomático, pues partió hacia Corinto
a fin de intentar esa reconciliación. Pablo mientras pues partió hacia Troade y fue ahí donde se reencontró con Tito, vuelto de Corinto. Las noticias portadas por Tito pues inducían al optimismo. La diferencia fue superada y los corintios estaban otra vez en comunión con Pablo. Reconfortado, pues Pablo escribió una tranquila apología de su apostolado, a la que unió una llamada en favor de una colecta para los pobres de la iglesia de Jerusalén. Ese texto es nuestra segunda carta de Pablo a los Corintios, ¿verdad? Y estamos como para los años 56 y 57. Y el texto que se nos propone pues pertenece a la primera parte de la carta, en donde Pablo analiza sus relaciones con la comunidad de Corinto y explica los principios que siempre presidieron su acción pastoral. ¿Y qué es lo que realmente movió a Pablo? Pablo quiere anunciar por mandato de Cristo que la adhesión a Cristo hace desaparecer al hombre viejo del egoísmo y del pecado y hace surgir una nueva criatura. Y esto lo vemos en el versículo 17. La palabra griega aquí utilizada por Pablo, caxis, puede significar creación, criatura o humanidad. El cristiano que se adhiere a Cristo es una nueva criatura, miembro de una nueva humanidad, identificado con Cristo. Corre al encuentro del hombre nuevo, de la vida plena y verdadera, de la salvación definitiva. Esto es lo que hace correr a Pablo. Él experimentó el amor de Cristo y se convirtió en una nueva criatura. Ahora, él siente que Dios le manda a ser testigo de esa experiencia delante de todos los hombres. Así que, hermanas y hermanos, nosotros también debemos ser como Pablo, testigos, ¿verdad?, de esas experiencias para informársela a todos los hombres. Bueno, hermanas y hermanos, más adelante seguiremos, ¿verdad?, con este santo evangelio de hoy, según San Marcos. Mientras tanto, vamos a un cántico. Escuchemos el cántico número 1, Iglesia Peregrina, de Brendaliz Esquivel. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos unidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión.
Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Liturgia y música. De vuelta, hermanas y hermanos, y ahora discutiendo este Santo Evangelio de hoy, según San Marcos. ¿Quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. ¿Qué nos dice Jay? Hermoso. El Evangelio de hoy nos confronta con la misma interrogante que tenía Job. ¿Dónde está Dios frente a los males de este mundo? ¿Acaso se ha quedado dormido y no le importa lo que nos sucede? Esa es la misma cuestión que experimentaba la iglesia antigua frente a las persecuciones y todo lo mal en la ciudad, en lo que era la sociedad y el Estado. Marcos representa a la comunidad con la figura de la barca. Es tarde, ¿verdad? Y va a pasar de una orilla a la otra. Pero la barca debe llevarlos también a ellos en esta travesía. Pero mientras él está durmiendo, surge una tempestad y incluso hace peligrar la vida de los tripulantes. Sin embargo, Jesús lo despiertan. Los discípulos aún confían en él y con la fuerza de su palabra aplaca la tempestad, calma los miedos de la comunidad y la fortalece para seguir con su misión. Fíjate, él está despierto hoy. Lo que ocurre es que tiene una visión diferente del peligro y cómo va a confrontarlo. Y pide de nosotros una confianza, pero sea una confianza incondicional. Tenemos en peligro por las olas del mal, y es el mal que está en el mundo, pero aunque no nos demos cuenta, Jesús nos acompaña en todo momento y la promesa es que Él va a estar con nosotros hasta el final. Eri. Fíjense, hermanos, que en la primera parte del Evangelio según Marcos, Jesús es presentado como el Mesías que proclama el reino de Dios. Uh-huh. Marcos procura ahí y demuestra cómo Jesús, con palabra y con gesto, anuncia un mundo nuevo, ¿verdad? El reino de Dios, libre del egoísmo, de la opresión, de injusticia y de todo lo que esclaviza a los hombres y les impide tener acceso a la vida verdadera. El texto que hoy se nos propone, pues debe ser visto en este ambiente. Nuestro texto comienza con la indicación de que Jesús decidió pasar a la otra orilla, ¿verdad? Del lago de Tiberíades, evidentemente. Es el territorio pagano de la Decápolis. La Decápolis eran 10 ciudades, ¿verdad? Y era el nombre dado al territorio situado en Palestina Oriental. Uh-huh. Y eso se extendía hasta Damasco, al norte, hasta Filadelfia, al sur. El nombre pues servía para designar una liga de 10 ciudades que formó después de la conquista de Palestina por los romanos en el año 63 a.C. Perfecto. Las 10 ciudades que formaban esta liga eran helenísticas y no estaban sujetas a las leyes judías. Las ciudades que formaban la Decápolis, así como los territorios circundantes a cada una de estas ciudades, estaban bajo la administración del legado romano de Siria. Y eran pues un territorio pagano, considerado por los judíos completamente al margen
de los caminos de la salvación. Así que el episodio que Marcos nos narra en este domingo, pues acontece durante la travesía del lago de Tiberíades. El lago de Tiberíades, ¿verdad?, designado frecuentemente como Mar de Galilea. Es un lago, pues, de agua dulce, alimentado sobre todo por las aguas del río Jordán, con 12 kilómetros de ancho y 21 kilómetros de largo. Las tempestades que se levantaban en este mar podían aparecer súbitamente y ser especialmente violentas. Para que entendamos mejor, hermanos y hermanos, lo que está en juego en este episodio que hoy Marcos nos ofrece, pues conviene tener presente lo que dijimos en la primera lectura a propósito de lo que el mar significaba para la mentalidad judía. Y era una realidad, ¿verdad?, temible, indomable, orgullosa, desordenada, donde residían los poderes caóticos que el hombre no conseguía controlar y donde estaban los poderes maléficos que querían destruir a los hombres. Solo Dios, con su poder y majestad, podía poner límites al mar, darle órdenes y liberar a los hombres de esas fuerzas descontroladas, del caos que el mar encerraba. Más que de una crónica fiel de un viaje de Jesús con sus discípulos a través del lago Tiberíades, la narración de Marcos nos presenta, ¿verdad?, y debe ser vista como una página de catequesis, utilizando elementos con una fuerte carga simbólica: el mar, el barco, la tempestad, la noche, el sueño de Jesús. Marcos nos presenta una reflexión sobre la comunidad de los discípulos en marcha por la historia. Marcos describe una época en la que la iglesia de Jesús se enfrenta a serias tempestades: persecución de Nerón, problemas internos causados por la diferencia de perspectivas entre judío-cristianos y pagano-cristianos, dificultades sentidas por las comunidades para encontrar el camino hacia el futuro, etc. Y pretende dar sugerencias a los creyentes acerca del camino a recorrer. Así que reparemos en primer lugar en el ambiente en el que Marcos nos sitúa en el mar al anochecer. Situar el barco con Jesús y los discípulos en el mar, colocarlos en un ambiente hostil, adverso, peligroso, caótico, rodeados por las fuerzas que luchan contra Dios y contra la felicidad del hombre. Por otro lado, la noche es el tiempo de las tinieblas, de la falta de luz, y aparece como elemento ligado con el miedo, con el desánimo, con la falta de perspectivas. Por otro lado, el mar y la noche pues definen una realidad de dificultad, de hostilidad, de incomprensión. En el barco va Jesús y los discípulos. El barco es en la catequesis cristiana el símbolo de la comunidad de Jesús que navega por la historia. Jesús, ¿verdad?, en el barco, pero son los discípulos los que se encargarán de la navegación, pues es a ellos a quienes se confía la tarea de conducir a la comunidad por el mar de la vida. El barco se dirige hacia la otra orilla, al encuentro de las tierras de paganos. Y con este dato, pues Marcos alude muy probablemente a la misión de la comunidad cristiana, invitada por Jesús a ir al encuentro de todos los hombres para llevarles a Jesús su propuesta liberadora. Durante la travesía, Jesús duerme. El sueño de Jesús durante el viaje se refiere posiblemente a su aparente ausencia a lo largo del viaje que la comunidad cristiana hace por la historia. Con frecuencia los discípulos, ocupados en dirigir el barco, tienen la sensación de que están solos, abandonados a su suerte, y que Jesús no está con ellos enfrentándose a las vicisitudes del viaje. En verdad, Jesús está con ellos en el barco, ¿verdad? Él prometió pues quedarse con ellos hasta el fin del mundo. La tempestad significa las dificultades que el mundo opone a la misión de los discípulos. Es probable que Marcos pues estuviese pensando en una tempestad concreta, ¿verdad? Tal vez la persecución de Nerón a los cristianos de Roma, durante la cual murieron martirizados Pedro y Pablo, así como muchos otros cristianos. Y esto fue para los años 64 al 68.
El Evangelio según Marcos pues debió aparecer en ese momento, pero la tempestad se refiere también a todos los momentos de crisis, de persecución, de hostilidad que los discípulos tengan que afrontar a lo largo de su camino histórico hasta el fin de los tiempos. Jesús, despertado por los discípulos, pues calma la furia del mar y del viento con su palabra imperiosa y dominadora. Ya dijimos más arriba que en la teología judía solo Dios era capaz de dominar el mar y las fuerzas hostiles que se albergaban en el mar. Jesús aparece así como el Dios que acompaña la difícil travesía de los discípulos por el mundo y que cuida de ellos en medio de las dificultades y de la hostilidad del mundo. Bueno, esto está bien hermoso, hermanas y hermanos, este evangelio. Y hay mucha tela que cortar. Así que los invito a que le den lectura nuevamente en sus casas a este evangelio y reflexionen sobre él. Bueno, hermanas y hermanos, es momento de mencionar las palabras que nos tiene el Papa Francisco precisamente sobre el evangelio de este domingo. Y dice así: este es el inicio de nuestra fe. Reconocer que solos no somos capaces de mantenernos a flote, que necesitamos a Jesús como los marineros a las estrellas para encontrar la ruta. La fe comienza por el creer que no bastamos nosotros mismos, con el sentir que necesitamos a Dios, cuando vencemos la tentación de encerrarnos en nosotros mismos, cuando superamos la falsa religiosidad que nos quiere incomodar a Dios, cuando le gritamos a Él, Él puede obrar maravillas en nosotros. Es la fuerza mansa y extraordinaria de la oración que realiza milagros. Hermosas palabras del Papa Francisco sobre este santo evangelio de hoy. Y aquí vienen unas preguntitas, hermanas y hermanos, para concluir. ¿Dios se preocupa de los dramas de los hombres? ¿Dónde está en los momentos de sufrimiento y de dificultad que afrontamos a lo largo de nuestra vida? Pues la liturgia de este domingo nos asegura que a la larga de su caminar por la tierra, el hombre no se encuentra perdido, solo, abandonado a su suerte, sino que Dios camina a su lado, cuidando de él con amor de padre y ofreciéndole en todo momento la vida y la salvación. Bueno, hermanos, es el momento de dar lectura a todas las peticiones que nos han enviado nuestros hermanos. Oramos por la salud de Lucy Bidot, Sonia Gallosa, por la intercesión de María Martínez Briones, su hija, Jessica Nayey Galicia, Juan Caballero, Anelis Guerrero, Cristina Hernández, Lucy Berríos, Miriam Rosado, Marcela Salvatierra, Josephine Frankie, Rafael Rodríguez, Hilda López, Vilma García y Belis López y su niño Chili, por el matrimonio de Tono y Daniela, y por último por la recuperación del papá de Ana, Daisy González. Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo guía a nuestra comunidad en la comprensión de la identidad de Jesús, de su autoridad sobre todo lo que amenaza u oprime nuestra vida. Amén. 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 Bueno, Jay, ¿con qué cántico culminamos nuestro programa? Cerramos el programa con el cántico número 2, En medio de la tormenta, de Eva Figueroa y Tantán. Bendecidos sean, hermanas y hermanos. Gracias por siempre escucharnos en nuestro programa Liturgia y Música. En medio de la tormenta, cerca de desfallecer, cuando siento el miedo cerca, cuando creo no poder, con mis fuerzas me levanto y no me puedo sostener.
Al oírte que me llamas, hacia ti quiero correr. Me di cuenta que mis fuerzas no son nada, que contigo estoy seguro y viviré. Me levantas con ternura y con tu gracia, y en medio de la tormenta seguiré. Y en medio de la tormenta seguiré. Cuando miro con tus ojos lo que ocurre alrededor, puedo ver a mis hermanos en la desesperación, caminando en la tormenta. Tú me llamas a servir, a hacer tu misericordia, ayudarnos a seguir, levantarnos con tu fuerza y con tu gracia, a entregarme sin medida y con amor, consagrarme en medio de la tormenta, proclamando fuertemente con mi voz. En medio de la tormenta está tu amor. Levantarnos con tu fuerza y con tu gracia, entregarme sin medida y con amor, consagrarme en medio de la tormenta, proclamando fuertemente con mi voz. En medio de la tormenta está tu amor.